no le ocurre nada a su dispositivo. No intente ajustar la señal. Ahora somos nosotros quienes controlamos el sonido. Controlamos los agudos y los graves. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación y mucho más. ¿Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta el sótano de Bruce? Bienvenidos, sotaneros y sotaneras, un programa más del sótano de Bruce. Este no es un programa cualquiera, es un programa muy especial, ya que el sótano de Bruce por primera vez en su historia se ha salido de nuestra ciudad Zaragoza para acercarse a un festival, y no un festival cualquiera, el Festival Cinemaldi, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Bueno, increíble acontecimiento para nosotros. Y no me fui solo, me fui acompañado de mis camaradas de podcast, Óscar Polar. Hola, Óscar. Hola, ¿cómo estás? Egunon, Óscar. Y David Ricumato también estuvo por ahí, por Donosti. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Pues sí, muy a gusto además. Me hubiera quedado, ¿eh? Pues sí, la verdad. Joder, yo no sé si habría sobrevivido a base de pinchos más días, ¿eh? ¡Ostras! Yo quería un plato de cuchara sentado en una silla, primero, segundo y postre, que soy un señor mayor. Que va. No puedo estar sobreviviendo a base de pinchos. Bueno, a ver, si queréis empezamos por el principio. Óscar, cuéntanos un poco cómo se germina todo este proyecto de llevar el sótano a Donosti. Bueno, pues en base a muchos años que llevamos haciendo podcast y que nos han ido saliendo bolillos por ahí, actuaciones, somos ya medio famosos, pues bueno, teníamos un dinero ahorrado de esos trabajos que algunos hemos monetizado y dijimos, bueno, pues ahora es el momento de gastarlo y qué mejor manera que ir al que seguramente sea el mejor festival de España, por lo menos el único festival clase A que tenemos en España, que es el Festival de San Sebastián, que siempre, bueno, cuando salía en los medios nos quedábamos embobados viéndolo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabes que os lo propuse. Para mi sorpresa dijisteis que sí. Para mi sorpresa no por vuestra falta de ganas, sino porque soy gente pues con pareja, tú Diego con hija. Entonces es complicado siempre mover a la familia, pero bueno, la verdad es que nos pudimos cuadrar para ir y ahí que nos plantamos en San Sebastián. Y para mí pues va a ser un recuerdo que siempre tendré en mi cabeza. Dinos tus impresiones del festival. Bueno, para mí da gusto ir a una ciudad como San Sebastián. Una ciudad que se vuelca con el Festival de Cine, que tiene una cultura muy cinéfila, si me lo permites, porque da gusto ver esas salas llenas, que nadie habla a un volumen mayor del que tiene que hablar. Yo estoy cansado de en mi ciudad que la gente entre tarde a las salas, que encienda la luz del móvil para ver qué butaca le ha tocado, o que en medio de la película se pongan a mirar los WhatsApps. A mí eso, cuando lo hace el que tengo a mi lado, me saca de la película. Y sin embargo allí no, allí aparte de que estaban las salas llenas, todo el mundo estaba a su hora en su butaca sentado, nadie sacaba el móvil, nadie hablaba por encima de lo normal, y a nada que alguien elevaba un poco la voz, enseguida todo el mundo empezaba a chistarle. O sea, que todo el mundo estaba dentro de la película. Aparte de la organización increíble, la puntualidad. Si tenía que empezar la película en punto empezaba. No como aquí, que yo que sé, los trailers, los anuncios, igual pasan 15-20 minutos y depende a qué sala vayas, pues no ha empezado la película. Entonces, en general, un ambiente de festival que tanto por parte de la organización como de los espectadores da gusto esa cultura. David, haznos tu primera impresión, lo primero, y luego te pido otra historia. Sí, pues yo estoy un poco en la misma onda que Óscar. O sea, me ha parecido otro nivel. Este festival ha sido otro nivel diferente de lo que puedes vivir en otros festivales de cine.
Quiero decir, dentro de lo que hay en España, lo que decía Óscar es el único clase A, con lo cual se nota porque hay unas exigencias, hay unas características que se cumplen. Supongo que habrá, como en todos sitios, contratiempos que nosotros ni siquiera nos habremos enterado, pero seguro que los hay. Pero se nota que hay ya pues mucho trabajo, muchos años ya de hacer festivales de alto nivel, y por tanto eso se nota y se está muy a gusto. La verdad es que es un festival, el de Donostia, en el que te sientes realmente que España está en los primeros puestos de lo que es el festival de cine, como lo que tendríamos que conocer, ¿no? Todas las salas me parecieron flipantes, todas. O sea, me pareció que tenían una calidad de imagen, una calidad de sonido. Algunas salas, pues por sus características, pues mejores o peores, ¿no? Pero en todas veías perfectamente la película a una calidad, vamos, demencial. O sea, los proyectos que utilizan ahí también son otro nivel. Y el sonido genial. Y luego lo que dice Óscar, mucho respeto, mucha cultura de cine, de respetar el espectáculo, ¿no? No solamente el festival y la película, sino respetar a la gente que va a estos eventos. Y por tanto me parece que bueno, pues que es un ejemplo a seguir, ¿no? Y yo creo que lo vamos viendo en muchos festivales que se intentan fijar en intentan usar un poco como molde, ¿no? Para hacer, pues, festivales de calidad. Con lo cual, para mí una experiencia brutal. La ciudad me encantó. O sea, San Sebastián, que yo no la conocía, había estado de paso, pero no la había visitado. Me pareció un sitio brutal. O sea, es un sitio genial para hacer un festival de esta clase. Y al contrario que Óscar, yo sí que podría vivir a base de pinchos. Yo también me suscribo a los pinchos. Bueno, yo encantado, la verdad, desde que Óscar lo propuso, que alquiló un apartamento allá por igual hace 8 o 9 meses, y nos lo propuso. Oye, yo tengo esto alquilado, se puede cancelar, pero bueno, irlo macerando, ¿no? Hostia, yo estaba encantado, pero para mí me caía en un mes un poco malo de trabajo. Dio la fortuna de que me he cambiado de puesto de trabajo, entonces estoy un poco más liberado y dije, bueno, esta es la mía, el fin de semana lo tengo seguro, nos vamos para allá. Yo me lo he pasado pipa, porque, bueno, decir que San Sebastián es mi segunda ciudad favorita de España, después de Zaragoza, ¿qué queréis que os diga? Yo siempre digo que si un día me pierdo, buscarme por San Sebastián, porque disfruto horrores simplemente paseando por lo viejo, disfruto horrores paseando por la Concha, disfruto más todavía comiendo pinchos, me da igual de sentado de pie, yo adoro comer pinchos en Donosti, y es una ciudad que simplemente es que me encanta. Entonces, bueno, juntar 3 de mis pasiones, que son Donosti, comer y el cine, bueno, pues fin de semana de lujo, ¿no? Entonces, bueno, yo salí encantado. Os puedo decir que vimos 6 películas, que nos hubiera gustado ver alguna más, puede ser. Y aquí viene la intrahistoria, que yo creo que merece un poco la pena contarla. Os digo primero, yo me puse un poco al mando de hacer una programación de lo que podíamos ver. No es cosa fácil. En el Festival de San Sebastián, no tengo el dato exacto, pero bueno, pueden ser más de 100 películas las que se proyectan. O sea, es una cosa increíble. Entonces, bueno, hay que ver cómo te cuadra todas las películas. Vamos una tarde, un día entero y una mañana, algo así. Venga, vamos a ver qué proyecciones nos cuadran. Bueno, me hago unas peliculitas, tenía una serie de películas para ver, me las ordeno, miro las proyecciones, dónde son, a qué hora son, hostia, si salimos de esta no llegamos a la otra, venga, vamos a cuadrar, tal, no sé qué. Bueno, me hago más o menos una programación para ver en esos 3 días con sus planes B de si esta no, pues vamos a coger esta, si esta no, pues venga, vamos a coger esta. Claro, ¿qué backup teníamos nosotros de festivales? Los 3 juntos hemos ido varios años al Saracusta Film Festival de Zaragoza, el Festival de Cine Histórico de Zaragoza.
con abono, ojo, de prensa, que nos iba a decir a nosotros. Con lo cual, teníamos asegurada la entrada a todas las proyecciones. Bien, fetén. Yo el único festival al que había acudido era a la Semana de Terror de Donosti, también. Otro festival al que iba con una acreditación como espectador, pero con una acreditación de full complete. Entonces yo tenía entrada para todas las proyecciones que había. Es un festival pequeñito, un solo cine. Bueno, claro, aquí nos plantamos en otra historia, que es la labor de comprar entradas. David, por favor, que tú participaste conmigo en esa labor de comprar entradas. Cuenta cómo fue la experiencia de comprar entradas. Bueno, fue una locura. Sobre todo por el desconcierto de... Claro, la primera vez que haces algo así. Nosotros nos íbamos a plantar en el ordenador a las 9 en punto, que era cuando abrían... Perdona, David, yo os lo dije los días antes. Oye, vamos a quedar a las 9 un poquito antes para estar ahí, y vosotros os sorprendisteis como... Hombre, ¿en serio va a ser para tanto? Sí, no nos imaginábamos esto. Lo fue. Claro, nos plantamos a las 9 y 1 minuto. Eran las 9 y 1 minuto cuando nos conectábamos. Y de repente vemos... Su posición en la cola es la 5000 y pico. No sé, 5000... Sí, 5600 la mía. Y pico, y la mía ¿Y tú ya... que entraste como 3 segundos más tarde? Y entonces, la 6000. La 6000 y pico. Y dijimos, pero Dios mío, o sea, vamos a estar aquí que todo el día colgados con el ordenador. Por suerte no fue así. O sea, el primer susto fue grande, pero sí que es verdad que luego empezó a correr muy rápido, empezó a saltar posiciones muy rápido, y al final entramos, pues no sé, a la media hora o algo así, entramos ya horita y media estuvimos, ¿eh? ¿Hora y media estuvimos? Claro, pues se me hizo corto a mí. Porque que éramos en la posición 5000 y 6000, quiere decir que había 5000 personas por delante nuestro para comprar entradas. Sí. Ojo, no es cosa menor. Y al principio bajaba muy lento, pero luego sí que empezó como a retirarse mucha gente. No sé si es porque acabaron comprando ya las entradas o porque había mucha gente que estaba ahí tanteando, no lo sé. Pero luego sí que es cierto que, pues no sé, si al principio iba pasando de 100 en 100, luego de repente pasaban 500, 600, cosas así, ¿no? Claro, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando entramos a comprar? Nosotros vimos un carrito y dijimos, ostras, qué cojonudo esto, ¿no? Metemos las películas en el carrito como si fuera esto Ikea. Claro, porque teníamos la idea que la idea está ahí, y en teoría era así, que me parece que a partir de 4 entradas puede ser, no sé, 4 o 6 entradas, te hacían 25% de descuento, y dijimos, sí. Nosotros que somos de bolsillo estrecho, dijimos, oye, hay que ahorrar, ¿no? Entonces dijimos, venga, vamos a hacer nuestro carrito y luego ya las pagaremos todas. Claro, que es lo que entiendo yo que todo el mundo intentaría en un inicio. ¿Qué pasa? Que claro, de repente vimos un contador y nos dimos cuenta de que las películas se guardaban durante 5 minutos, creo que era, ¿no? O algo así, no sé cuánto era. Que 5 minutos ya os digo que es poco, porque con todas las películas que hay, todo el planning que nos queríamos hacer en 3 días... En 5 minutos se te pasan en un pestañeo. Claro, y comprarlas paralelamente tú y yo, porque íbamos con las parejas de los que tenemos pareja del podcast, entonces éramos más de 3 personas, pero no se pueden comprar más de 4 entradas de una, con lo cual teníamos que comprar tú y yo en paralelo para las mismas películas. Claro, íbamos 5 personas, pues uno tenía que comprar 3 y el otro 2, y que estuvieran lo más cerca posible, bueno... En la misma sala, obviamente, claro. Entonces, empezamos a comprar películas, bueno, a meter películas en el carrito. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? A los 15 minutos o algo así, nos damos cuenta de que no tenemos absolutamente nada en el carrito. Que fue como, no jodas, tío. Nos miramos, digo yo, como y nos mierda. pasó como 2 veces. O sea, porque dijimos, venga, vamos a intentarlo otra vez. Que algo ha pasado que se nos ha borrado las películas del carrito. Vamos a intentarlo otra vez. Y ya no pudimos... O sea, ya no pudimos coger las mismas entradas que habíamos cogido antes porque ya estaban llenas las salas. Claro, y de repente decimos, mierda, pues ahora ya no vamos a tener sitio en ningún lado. Pues claro, ya pensábamos, es que esto en 10 minutos se va a ir toda la mierda. Bueno, luego dijimos, oye, pues vamos a ir comprándolas como podamos. Pues yo compro 3 y tú 2, yo tal y tal. Y vamos, pues entrábamos en la sala y yo decía, tengo 3 en la fila tal. Y Diego, pues yo tengo 2 en tal fila, venga, pues las pillamos tal.
Y así fuimos cogiendo y ya entonces sí, claro, pagándolas poco a poco nos permitió seguir. Y bueno, aunque no cogimos todo lo que queríamos, sí que teníamos para todas las franjas horarias que queríamos coger, que eso está guay. Llenamos las franjas horarias, pero las películas que tenía programadas en un principio, bueno, 2 me parece de las que hemos visto son las que estaban programadas en un principio. Hubo un momento... Alguna tiramos hasta de plan C, ¿eh? Porque alguna dijiste, venga, sí. Esta no, pues esta. Y esa tampoco podíamos, pues esta otra. Que hay, me acuerdo, que hay el sábado por la tarde, esta misma. O sea, nos tuvimos que alejar un poco. Luego, cuando repasemos las películas, hablaremos un poco de los cines en las que vimos. Nos tuvimos que alejar un poco del centro neurálgico que pretendíamos estar, ¿no? Que es la zona de lo viejo y tal. Nos tuvimos que ir un poco alejados. Bueno, al final fue, en plan, último recurso, porque yo hubo un momento en el que dije, vamos a ver Donosti, pero no vamos a ver ninguna película. O sea... Sí, hubo un momento que entramos en pánico, porque claro, entrábamos en un cine lleno, en otro lleno, este ya no quedaban, el otro no sé qué, y en otro había, pero butacas sueltas, que obviamente tampoco queríamos estar en un cine desperdigados todos, ¿no? Entonces, pero bueno, al final salió bastante bien, pero ya os digo, conectándonos a primerísima hora, o sea, a las 9:01, que si te conectas a las 11 de la mañana, olvídate. Ya no coges para nada. No, nada, ni de coña. Claro, porque encima nosotros entramos el domingo anterior al festival y solo se vendían las entradas, me parece, para viernes, sábado y domingo, creo. O sea, una locura. Sí, Locurón. Pero luego satisfacción, porque dijimos, sí, bien, lo hemos conseguido. Bueno, pues de esas películas que sí que hemos visto, Óscar, si quieres empezar a hablarnos de las películas por orden de proyección, si quieres. Sí, pues llegamos el viernes de la inauguración y ya creo que era a las 9 de la noche o así, teníamos una película que era Las Delicias del Jardín, una película de Fernando Colomo, bueno, director famosísimo español, por ejemplo, de películas como Los Años Bárbaros, El Cuarteto de La Habana o Al Sur de Granada, pero con la particularidad de que en esta película es el director y también el protagonista, junto con su hijo, Pablo Colomo. También aparece en Carmen Machi, que hace de la mujer del director, sale Antonio Rosines, incluso Bryce F. haciendo unos papelitos. Y bueno, pues es una comedia así como de un pintor venido a menos, ¿no? Que, pues animado por su exmujer, que es Carmen Machi, pues se decide a participar en una especie de concurso o reto de una galería de arte. Inspirándose en el Jardín de las Delicias, pues hacer como una retrospectiva rara tirando a española y hace Las Delicias del Jardín, ¿no? Pero el tipo, claro, lo que pasa es que tiene un poco de Parkinson, entonces ya no puede pintar como lo hacía antes. Entonces, pues bueno, vamos a ver básicamente esa vida de un pintor que ha sido famosísimo, un artista venido a menos, que vive en el garaje. Tiene ahí montado en un garaje su casita. De vez en cuando llega un vecino a aparcar su coche. ¿Que es pintor real? Es que es el vecino. Sí, es un pintor real. Y bueno, pues vemos esas relaciones con su hijo, que de repente llega después de mucho tiempo sin verle, siempre está pidiendo dinero. La única que tiene ahí un poco de parné es la exmujer, que es la madre de de Pablo Colomo. Y bueno, pues vemos un poco pues la vida de este hombre, una comedia no de tanto de reírte a carcajada, pero sí que de dibujarte la sonrisa, ¿no? Para mí, muy buen comienzo al meternos en este festival, porque sirve un poco para desengrasar, quitar nervios y meternos en faena. Sí, yo salí muy contento. La verdad es que esta fue una de las que sí que tenía programadas. Sobre todo me llamó la película porque mi mujer es una gran fan del Jardín de las Delicias, del cuadro. Entonces vi el título y ya dije, ostras. Y llegábamos cansaditos, era viernes, todos habíamos trabajado, el viaje, tal. El meternos en una película española en castellano, no tener que ponernos a leer subtítulos, una cosa bastante liviana, ¿no? De andar por casa, me parecía lo correcto para ese día. Yo fue una película que disfruté bastante. No es una comedia de reírte a carcajadas. Creo que alguno de nosotros dijo, me ha parecido muy Woody Allen, y es cierto. Es una película muy Woody Allen.
de la última época, quizá de Woody Allen, historias pequeñitas, de soltar alguna risa, pero tampoco unas carcajadas brutales. Y oye, yo muy satisfecho. Fernando Colomo me parece que lo hace súper bien. Carmen Machi me parece que siempre es un acierto en cualquier película española, siempre está graciosa. Y ostras, tiene puntitos de película de enredos y tal, que me parecieron bastante acertados. Sí que recuerdo que todos salimos del cine y dijimos, hostia, muy bien el guión y tal, pero qué rara se ve la película, qué rara la imagen, ¿verdad? Y luego leímos que es una película que se ha hecho íntegramente con teléfonos móviles. Claro, supongo que para bajar el presupuesto, porque tampoco es que quieran hacer una publicidad de esos teléfonos, ¿no? Sí, supongo que tenía un presupuesto limitado, entonces se ve la típica película que ha sacado Fernando Colomo, él mismo, ¿no? Adelante. Él dirige, él protagoniza, el guión es suyo, participa su hijo, seguramente Antonio Resines, que aparece por ahí haciendo poco más que un cameo, pues lo haya hecho por 4 duros, sí le ha cobrado. Entonces se ve, pues bueno, una película que saca porque ya es lo que Fernando Colomo ya está. No sé si está feo decir que está en el invierno de su vida, pero es un señor mayor. Ha hecho ya lo mejor que se podía esperar de él. Y yo creo que ahora lo único que quiere es divertirse. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en estas delicias del jardín. Que tengo que pensarlo para no decirlo como el cuadro. Pues que simplemente quería divertirse y, oye, si puedes presentar en el Festival de San Sebastián, pues ¿por qué no? Sí. Sí, a mí me pareció graciosa, la verdad, y lo que dice Diego, pues ligerita para empezar el festival, pues con algo no muy sesudo, ¿no? Con una película que te haga retorcerte los sesos ahí ya nada más empezar. Entonces está guay porque, bueno, pues tampoco es lo que decís, que tampoco tiene un guión muy intrincado, pero sí que es gracioseta, pasan cosillas, está Resines que te ríes con él, Fernando Colomo también te ríes con él, Carmen Machi es brutal, la verdad es que es, bueno, es una comedia, pues es una comedia de enredos que para empezar un festival yo lo veo muy bien, la verdad. Y bueno, y también es, digamos, la película más accesible, digamos, al público generalista, ¿no? A gente pues que solamente va a ver una peli a pasárselo bien y no quiere darle muchas vueltas tampoco. Y bueno, papelón el meternos en esta comedia cuando justo antes nos pusieron un corto. ¡Ostras! Que te dejaba por los suelos. El corto se llama Abril, hoy no es invierno. Estaba un poco, creo que promocionado por la dirigido. 11. Sí. Y iba sobre una minusválida, como que enviaba mensajes por teléfono a algún tipo de centro de ayuda, porque estaba sufriendo abusos sexuales. Entonces estaba medio inspirado en hechos reales y básicamente te despertaba que esto ocurre y que a lo largo del año no sé cuántas personas sufren violencia doméstica y abusos sexuales, sobre todo muchos siendo minusválidos, ¿no? Y ostras, era un palo muy duro que cuando terminó dijimos, ostras, y ahora ver una película de Fernando Colomo, a ver cómo sienta. Pero la verdad es que enseguida nos metimos, ¿no? En el mood de las delicias del jardín. No sé qué os pareció ese cortito. Pues la verdad que me pareció genial por el tema reivindicativo que yo creo que este festival también pues le puede dar visibilidad, ¿no? Y aparte, muy bien situado porque, como dice Óscar, fue al principio y luego pues tenemos esta comedia que aligera un poco la carga, ¿no? Pero claro, es un corto, la verdad que te deja bastante frío por la dureza. Pero sí, me parece que en estos festivales estas reivindicaciones y esta visibilidad que dan a ciertas minorías, ¿no? Pues siempre vienen bien. Y me parece que aquí se ha hecho muy bien, la verdad, en este festival también. Sí, es un cortometraje de Mabel Lozano, que es una actriz española que ahora está retirada de la actuación, pero fue muy famosa en su momento, sobre todo en la televisión, en las series españolas. Y ahora está muy metida, dirige cortometrajes, documentales, todo alrededor de la abolición de la prostitución. Sí que por lo que leí era una historia real.
Es un corto muy chiquitito porque es todo una conversación de WhatsApp, como si fuera una conversación de WhatsApp que se va escribiendo, ¿no? Y hostia, duro de narices, o sea, muy, muy duro. Pero muy bien, la verdad es que bien, para comenzar. Bueno, el día siguiente, ya el sábado, a las 9 de la mañana tuvimos que madrugar. Vimos una película taiwanesa, Nan Fancy One, en inglés se llama Before the Bright Day, o Antes del Día Brillante, que está dirigida por Shin Han-tao, y también escrito el guión por el mismo. Y bueno, el reparto de unos actores que no vais a conocer, así que tampoco os lo digo y no me voy a poner en ridículo intentando pronunciarlos. Es una película de coming of age, o sea, de maduración de un chaval que es hijo de una familia, de un matrimonio, que, bueno, lo típico, está en la adolescencia, tiene su rebeldía, vemos que no es el mejor estudiante de todos. En la escuela taiwanesa, estamos ambientados en el 1996. En la escuela taiwanesa todavía se lleva el castigo físico. O sea, los castigos es de lo típico de pon aquí la mano, que te voy a dar con la regla, ¿no? Seguro que lo habéis oído. Que a mí no me lo han hecho nunca como tal. Me han tirado de la patilla, me han tirado de la oreja, me han tirado tizas y borradores, pero nunca me han pegado con una regla. Pues en Taiwán en el 96, por lo visto, todavía se hacía. Y pues lo típico, mal estudiante, que está ahí con los amigos, el padre tiene problemas en el trabajo, le han medio timado, él empieza a trabajar en un bar, el chavalico, se empieza a rodear de mala gente. Bueno, vemos cosas muy burdas, los típicos gestos de rebeldía, de rodearte de mala gente, pero vemos una evolución del personaje y, como he dicho, es una película de coming of age, de maduración de un chaval, que creo que no tiene nada que ver el chico que empieza la película con el chico que acaba, que es mucho más maduro, que ya acepta a su familia, que se da cuenta de que sus padres le llaman la atención con una razón y que yo creo que pues eso, que madura, ¿no? Que se tranquiliza. Bueno, voy un momento atrás, por ser un poco completistas. La película del jardín de las delicias del jardín la vimos en el Cine Príncipe de la zona vieja de San Sebastián, un multicine que está ahí en la zona vieja, y es de la sección Made in Spain, una sección que no es competitiva, no tiene premio, pero es una selección de películas de películas producción española del año, ¿no? De este año. Bueno, esta Before the Break Day, antes del día brillante, muy bien, la verdad es que muy satisfecho. Era una película que la elegí porque nos coincidía la hora, es otra de las que yo tenía en mi programación originaria. Nos coincidía la hora bien para empezar el día, ojo, con una película taiwanesa a las 9 de la mañana tampoco iba a ser fácil. Pero bueno, de perdidos al río, ¿no? Y ostras, seguramente es posible que de las que más satisfecho salí, en plan de nadie se esperaba que esto me fuera a entrar tan bien, ¿no? Una película que realmente tampoco dice nada nuevo, es lo que ha dicho Oscar, un coming of age de un joven. La película intenta posicionarse en una época concreta, que es en el año 96, que son las primeras elecciones democráticas de Taiwán, pero que me resultó como que tampoco era tan vital para la película eso. Sí que la vendían como que iba a ser algo muy de vital importancia en la película, pero tampoco lo vi como que repercutiera tanto en los personajes. No, si acaso como mucho para mostrarte que no estamos en el 2025, que la sociedad taiwanesa seguramente en 30 años habrá evolucionado y que estamos a mediados de los 90, donde todavía, pues eso, en Taiwán estábamos saliendo de un pasado y que pues ya lo que te digo del castigo físico en las escuelas todavía se llevaba, que yo dudo mucho que ahora en el 2025 se siga haciendo. Claro. Sí que vi, pues quizá ese paralelismo entre el paso de la adultez del chaval, me parece que se llama Cho, y del país, ¿no? Ese paso al estadio adulto. Es una película que sobre todo me gustó mucho la fotografía. Juega mucho con planos bastante largos, muy abiertos, con la arquitectura de Taiwán.
y me pareció muy chula. No solo la arquitectura, que podíamos pensar, la arquitectura de Taiwán, arquitectura antigua, ¿no? De templos y tal, más arquitectura de barrio, arquitectura de suburbio, ¿no? Arquitectura de grandes edificios, de pequeños edificios, de callejones con escaleras, tal, para encuadrarte la acción de los personajes. Y eso la verdad es que me gustó mucho, seguramente lo que más me gustó de la película. Pero salí súper satisfecho. Esta es una película de nuevos directores, de la sección nuevos directores, que es una sección de competición internacional que trata sobre las películas primeras o segundos proyectos de los directores que solo han sido estrenados en el país de origen y por supuesto de este último año, ¿no? O sea que todavía estamos a tiempo de que esta película llegue a España, aunque dudo mucho que a Zaragoza. Con suerte la podremos ver en Filmin o algo así. Y nosotros la vimos en el Cursal. Exacto, en la segunda sala del Cursal, en el Cursal 2, que aunque es la segunda sala, que se supone que es la sala pequeña, me parece una auténtica maravilla. O sea, el Cursal, yo he estado en el Cursal 1 también, cuando la Semana de Terror, y bueno, es un anfiteatro increíble, me parece chulísimo. Bueno, después de tomarnos un pincho de tortilla para almorzar, nos metimos a ver una película en blanco y negro, Burn, en inglés Reduct o Reducto en castellano. Es una película sueca dirigida por Jon Skugg y guión del propio Skugg y Ketil Kasang, ¿vale? Está protagonizada sobre todo por Denis Lavant, que bueno, ha aparecido en películas como El Emperador de París, Un pueblo y su rey o Austerlitz, y también aparecen por ahí en menor medida Agnieszka Podilski, Livia Milhagen y Aaron Skugg, ¿vale? Conocidísimos todos. Conocidísimos estos suecos en el mundo entero. Película complicada, con muy poco diálogo, lenta. Estoy recordando ahora mismo un plano amplio y lejano que va haciendo un zoom muy lento y vemos al protagonista dando vueltas en un campo, pero así caóticamente. Wow. Y bueno, pues habla de... Se supone que yo creo que está fichada en Suecia, ¿no? En lo que nos está mostrando, en plena Guerra Fría, un granjero que empieza a fabricar por su cuenta y riesgo una fortaleza, porque él está convencido de que va a estallar la guerra en algún momento entre mundo capitalista, mundo comunista, y que hace una fortaleza para que se puedan refugiar todos sus vecinos, incluso el rey. Y digo el rey porque cuando empieza a hacer habitaciones vemos que una está dedicada al rey, tanto la habitación como el urinario donde se supone que va a hacer pues, sus necesidades, ¿no? Que es por supuesto el más refinado, que está hecho pues, con piezas de porcelana rotas, ¿no? Platos y tal y cual, ¿no? Pero lo que os digo, para mí fue una película un poco durita, de la que extraigo aprendizajes. O sea, veo ahí algo de técnica y tal, ese blanco y negro, pero que cuesta de llevar porque es una película... la tengo por aquí, 81 minutos, o sea, ni siquiera llegaba a hora y media. Pero claro, no pasa nada como tal. Vemos por ahí un poco de bullying del resto de vecinos del poblado, que de vez en cuando se meten con él porque es un tipo un tanto extraño, ¿no? Se le ve un poco lento de entender, quiero decir, ligeramente intelectualmente disminuido, ¿no? El tonto del pueblo, vamos. Y luego, ¿cómo que es? Claramente. Entonces, pues claro, al fin y al cabo no termina pasando nada. O sea, creo que el mayor conflicto es al final de la vida del gacho, pues que por ahí una vecina o alguien de fuera del poblado se queda con su coche varado en medio de una tormenta de nieve y se refugia en esa fortaleza. Pero es la única visita que ha tenido este tipo en todos los años de vida. No sé qué os parece a vosotros. A mí me pareció técnicamente muy, muy chula. La verdad que en tema de fotografía estaba muy, muy cuidado, iluminación, porque en blanco y negro no es fácil. No es fácil hacer planos que te expresen lo que realmente quiere expresar este director, ¿no? Y me parece que, en cierto modo, yo creo que es también interpretación de cada uno, ¿no? Porque aquí se tocan muchas cosas. Se toca pues el tema de la obsesión por el tema de la guerra.
Está el tema de también encajar con la gente, estos pueblos también que estaban alejados, que la gente no tenía información. Bueno, hay muchos temas ahí que se entrecruzan y luego tú interpretas un poco lo que crees que te puede estar intentando expresar, ¿no? A mí me pareció que de ritmo era bastante lenta. Es una película que realmente se cocina muy a fuego lento. Y es verdad que no ocurre nada trascendente como tal. Pero sí ocurre en la vida de este señor, ¿no? Porque al final él lo que intenta es salvar a toda su gente. Es lo que intenta. Y todo el mundo, digamos que piensa que está loco, simplemente. O que todo lo que hace es absurdo, ¿no? Y claro, en cierto modo hay un momento en la película, tampoco voy a desvelar mucho, ¿no? Por si alguno la quiere ver, pero en cierto modo hay algo en la película que... Hay un momento en la película que piensas, podría haber pasado lo que este señor imagina. Podría haber pasado y a lo mejor ese sería el único refugio, ¿no? Bueno, es un poco abierto a la interpretación de cada uno lo que pueda querer expresar el director, la verdad. Pero a mí me pareció, bueno, medianamente bien, ¿eh? Es una película muy festivalera, la verdad. A mí me parece una película dura. Ibais ya advertidos. Esta es una de las películas que cogimos en plan de hay que rellenar un hueco. Es así. Y yo, hostia, cuando la cogí ya os lo dije. Esta, a ver, blanco y negro, Suecia. Hay que ver la portada, la imagen promocional que habían puesto en la página del festival. El tema, tal. No dije, tenía ni wow. cartel, ¿eh? Era un fotograma. No tenía cartel la película. Brutal. Sí. Dije, wow, esta peli... Ojo, vamos a... Menos mal que íbamos con el pincho de tortilla ahí, que... David tiene toda la razón. La fotografía es increíble, muy, muy chula. El uso de los planos también. Planos largos, lo que dice Óscar, ese plano del tío... acariciando el campo de trigo, pero un plano largo y largo y largo. O el de la máquina esa que está recogiendo el heno, ¿no? También, que claro. va pasando por todos los engranajes de la máquina poco a poco el plano, ¿no? Son planos muy largos, muy estirados. O planos larguísimos de cómo el tío construye el refugio, ¿no? Cómo echa los hierros que va recuperando por ahí entre que a ti te pareció un poco exagerado. Dijiste, bueno, para llenar eso de cemento... Claro, o sea, increíble. Que el tío hacía el cemento a mano, ¿no? En un capazo de esos pequeños. Bueno, habría que verlo. Había que pillarle el tono. Al parecer es una historia real, es una historia que conoce el tipo el director de su pueblo, ¿no? Un tío que se le fue un poco la pinza y a partir de un folletín que al parecer sacaban en plan de cuidaos de la guerra nuclear, pues el tío se lo tomó al pie de la letra y dijo, hostia, que me está diciendo que viene, ¿no? Y se empieza a preparar. Bueno, una película dura. No es de lo más satisfactorio que vi. Para mí, de lo más duro de lo que vimos en el festival, de lo que más me costó digerir. Pero bueno, de todo hay que ver. Había mucho tema costumbrista, pues cómo recolectan no sé si era el heno o no sé lo que era exactamente lo que estaban recolectando o cómo lo tratan, lo meten en la... Claro, todo lo que... donde él trabaja, ¿no? Yo creo que, no lo sé seguro, pero me da la impresión de que también el director quería mostrar parte de eso, ¿no? De esas costumbres, de esa forma de vivir de la época. Ellos en el baile, ¿no? Para la Nochevieja en el pueblo, que se juntan todos en el bar, los bailes, no sé qué, que además... Que hace una cosa muy curiosa que yo supongo que es tradición allí, no lo sé seguro, que cuando pasan de año saltan de una silla, ¿no? Saltan al suelo. Sí. Me quedé aprendimos algo. Claro, yo me quedé como... Debe ser típico allí, ¿no? Aquí comemos uvas y allí saltan de una silla. Bueno, Óscar, sigue. Sí. Bueno, decir que la vimos también en el Cursal 2, en la segunda sala del Cursal, y que es otra película de New Directors, nuevos directores. Decía que ya por la tarde pudimos ver un documental, Orwell 2 más 2 igual a 5. Es una película francesa del director Raoul Peck, música de Alexei Arigui. Y bueno, básicamente
circula alrededor de la película y de la obra de George Orwell, 1984, ¿vale? Es más, podemos ver durante el documental varios cortes de otras películas que ha habido de 1984, creo que ha habido 2 o 3, pues vemos varios cortes de esas películas, al igual que vemos escenas de guerra, escenas reales, porque nos quiere, digamos, que mostrar el documental que aunque estemos en el 2025, parte de lo que se trata en la película 1984 sigue vigente. O sea, eso del gran hermano, el gobierno que te controla, eso de que no te muestran toda la información, esas guerras que sigue habiendo a día de hoy y que es en plan, estamos en 2025, somos todos medio civilizados. ¿Por qué hay una guerra en Israel y en Palestina? ¿Por qué hay una guerra en Rusia y en Ucrania? O en Costa de Marfil, o no sé, vemos muchas cosas, algunas con tortura. Y realmente era un documental que te llegaba muy a hondo si te metías dentro y para mí me elevó los ojos en cuanto a que hay conflictos que me mostraron en el documental que yo ni siquiera conocía que había habido en El Salvador o en Costa de Marfil hace 5 años, que había habido un conflicto bélico y que realmente es eso, que seguimos siendo engañados, que tenemos unas clases dominantes que nos gobiernan y que nosotros, el pueblo llano, pues nos llega pues lo que nos llega. No sé cómo lo visteis vosotros. A mí me encantó. Me encantó este, pues se puede decir documental o película documental. Me pareció brutal, sobre todo por la forma de contarlo. Está muy bien porque mezcla un poco la obra de Orwell, ¿no? De 1984 con su vida y con la actualidad y con nuestro pasado, o sea, un poco todo, ¿no? Es un poco una hebra alrededor de la cual pues se van enredando todas estas circunstancias, ¿no? Porque al final pues Orwell también tuvo una vida que pasó pues por distintas fases. Creo que estuvo en el ejército, luego bueno, era como de la clase brigadista en la guerra civil. Exacto, era clase media, pero tirando alta, ¿no? Intentaba aparentar ser clase alta, pero cuando no lo era exactamente como clase alta como se entendía en aquel entonces. Pero también, pues, vemos un poco a través de su vida esos conflictos que hubo en el pasado, incluso lo de la guerra civil que dices tú, Diego, que a mí eso me impactó, la verdad y estuvo guay que por lo menos lo tuvieran en cuenta y lo contasen como un evento histórico importante, ¿no? Que la verdad que en algunos sitios pues siempre se echa de menos. Porque tenía cierto tono de biográfico también el documental. Repasaba un poco la vida de Orwell en cuanto a cierta correspondencia que mantuvo con conocidos suyos, aunque todo giraba en torno a 1984. Claro. Y luego me pareció que estaba muy bien, digamos, era muy claro el documental, no intentaba ocultar nada, no intentaba quedar bien con nadie, o sea, era un documental que te enseñaba las verdades incómodas para muchos gobiernos y de nuevo insisto en el aspecto reivindicativo del festival, ¿no? Me parece que también es una forma de enseñar productos que no siempre son buenistas, sino que intentan pues mostrar las verdades y lanzarnos esas verdades a la cara, ¿no? Y decirnos, despertad, que pasan estas cosas y no os estáis dando cuenta. Hubo gente que salió llorando, cercana. Fue bastante impactante el documental. La verdad que me estuvo muy guay. Yo creo que de todos los productos que vimos es el que más nos llegó, posiblemente. Quiero decir, el que más nos llegó de manera emotiva, ¿no? Sí, la verdad es que a mí era un documental que me interesaba bastante. Yo soy muy, muy fan de Orwell, de toda su obra. Me he leído bastante de él. ¿Qué pasa? Era un documental que... Y ya sabéis que yo soy muy fan de los documentales, pero la proyección no nos venía muy bien espaciotemporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Es una película que vimos en el cine Antiguo Berry, que está, para los que no conozcáis San Sebastián, a tomar por culo del centro. O sea, al otro lado de la playa de la Concha. Exacto, y un poco más allá. Entonces, claro, era un cine que no nos venía bien, pero solo se proyectaba ahí este documental. Y mi intención era
centrarnos un poco más en la zona del centro y tal, entonces lo había descartado. En el momento en el que vimos que no teníamos muchas más cosas, dije, hostia, vamos a ver esto. Y pillamos entradas para ello. Bueno, súper satisfecho con ver este documental. Ahí me encantó. Como han dicho mis compañeros, se centra mucho en los 2 últimos años de vida de Orwell, que estuvo viviendo en una isla al lado de Inglaterra. Y escribiendo 1984, ¿no? En esos 2 años, porque además él estaba muy enfermo del pulmón. Se mezcla con parte de su vida desde su nacimiento, tal, y esa correspondencia que manta en esos 2 últimos años, y luego el resto se basa en 1984 y sobre todo en lo que se denomina en ese libro la neolengua, ¿no? Esas frases a priori contradictorias de la guerra es la paz, la ignorancia es la felicidad, no, la ignorancia es el poder, bueno, esas frases que se usan mucho en 1984. Entonces, te plasma una de esas frases y te cuenta cómo con imágenes reales y con historias reales del mundo actual y con noticias del mundo actual y de unos años atrás, cómo es así totalmente. Sí, que la neolengua existe. Claro, cómo nos han vendido que la paz solo se consigue a través de una guerra, cómo para ser felices lo mejor que podemos ser es ignorantes, ¿no? Y dejar que otros piensen, dejar que otros piensen por nosotros, que nos mientan y bueno, tragarnos las noticias sin más, unas noticias que vienen del poder directamente. Entonces, bueno, yo salí de ahí diciendo, esta película, este documental es un Orwell, tenía toda la puta razón desde el principio, ¿sabes? O sea, y la sigue teniendo. Claro, o sea, entonces vamos, flipando. Además, es un documental largo, es un documental que parece que tira 2 horas largas, sí. Pero bueno, yo salí encantadísimo. 119 minutos, 2 horas. Mira, justo. O sea, sí. Pero yo salí encantadísimo. Se lo he recomendado muchísimo a mi hermano, que también es muy, muy fan de Orwell. Él fue el que me metió un poco en la figura de Orwell desde hace muchos años. Y yo, en cuanto salga en algún formato, este documental lo voy a comprar, sobre todo para regalárselo a mi hermano, que sé que le gustará mucho. Pero me lo quiero volver a ver más atentamente porque me pareció increíble. Es un tipo, el director, haitiano. Tiene un par de películas también bastante interesantes. Una sobre la infancia de Karl Marx, o la juventud de Karl Marx. Y luego tiene una serie sobre las matanzas en Ruanda de Hutus y Tutsis, que también debe ser muy, muy dura. Y bueno, muy interesante este tipo. Un tipo, como dice David, muy, muy comprometido, ¿no? Y que bueno, que a ver si puedo pillar algo más de él, porque, vamos, muy, muy interesante este documental y recomendadísimo a todo el mundo que pueda verlo. Este documental, por cerrar, es de la sección Perlac, que tiene un premio, el premio del público, se da en esta sección, y son películas estrenadas este año, pero inéditas en España, ¿no? Que han pasado por otros festivales, pero que todavía no se han estrenado en España. También una sección que me parece súper interesante. Bueno, después de cenar y tomarnos un pincho, creo que era el especial de Arzac, ¿puede ser? Sí, exactamente. Pues nos metimos en el cine a riesgo de dormirnos. Yo no me dormí, creo que nadie se durmió, para ver la película no. 6 Years se Printemps-là. Tendría que haber dejado que lo dijese David. Dilo, David, por favor. Dilo bien. 6 jours ce printemps-là. Oh, pero más o menos te has defendido bien. No te hubieran entendido muy bien, pero... 6 Days in Spring o 6 días de primavera, ¿vale? Está dirigida por Joaquín Lafosse, también guión de Joaquín Lafosse, Claude Duponchel y Paul Ismael. Y bueno, está interpretada por Age Adiara, los hermanos Leonis y Theodore Müller, y el bueno de Jules Waring. Luego hablamos del bueno de Jules. ¿De qué va esta película? Pues bueno, aunque salimos... Yo voy a decir que salimos algo defraudados. Es que hay polémica, ¿eh? Bueno, voy a contar de qué va. Va sobre una madre con 2 hijos, la madre negra, los hijos también negros, está divorciada o separada, ¿vale? Vemos ahí que ha sido una separación algo truculenta, ¿no? Entonces, la mujer con los hijos se encuentran
con el novio de ella, que es un chico blanco, que ha sido el entrenador de fútbol de los críos. Pero que los críos no saben que estaban saliendo el entrenador con su madre. Parecía que habían quedado como que se iban a quedar en la casa de él, pero al final no puede ser. Se terminan yendo a la casa de la playa de los ex-suegros. O sea, de los padres, de los abuelos, de los padres del padre separado. Pero claro, sin que los suegros lo sepan. Porque ya dice, ya sé dónde guardan la llave, tal y cual. Entonces todo a escondidas. A escondidas hasta el punto de que no quieren encender las luces porque el abuelo mirará el contador, tienen las persianas bajadas, no quieren llamar la atención, no saludan a los vecinos, todo discreto. Pero además, ¿Qué ocurre? una casa donde en... ¿Niza era? ¿Puede ser? Sí. No, sí, puede ser. Yo creo que es la Costa Azul, la sí. Costa Azul. En la Costa Sí, Azul, porque pero... es un tío adinerado. O sea, el ex marido es un tío adinerado. El padre de los críos, por otro lado. O sea, que por eso están ahí realmente, porque son los abuelos de los críos. Entonces, bueno, pues como que ella tiene el sentimiento de que ellos tienen derecho a estar en la casa de sus abuelos, ¿no? Aunque Eso ella es lo que está repudiada, ella no puede la estar. Madre. Claro. ¿Qué ocurre? Que en realidad no hay un conflicto demasiado grande en la película, no termina de ocurrir nada, ves la vida de esa pequeña familia, la madre, los críos y el noviete, en esos 6 días de primavera. Tienen en algún momento algún encuentro con la vecina, que es una chismosa, con el amo de llaves de una casa vecina que les chantajea un poco porque los críos se han colado en la piscina, pero en realidad no termina de pasar nada como tal. Casi podríamos decir que es una película un tanto contemplativa. Entonces, claro, terminó la película y todos nos miramos un poco con cara de... Pues ya estaría, ¿no? No sé si queréis dar vuestras opiniones directamente y luego ya... Venga, David. Sí, bueno, a mí me pareció la más floja de todas las que vimos, la verdad. O sea, vamos a decir lo que pensamos, luego seguramente diremos, hostia, igual, algo bueno tiene que tener porque al final ha ganado premio. Bueno, no vamos a decir qué, luego lo hablamos. Di lo que piensas. Pero lo que pensé yo cuando salí es, para empezar, el guión flojo. O sea, el guión bastante flojo, porque lo que dice Óscar, o sea, realmente no pasa nada trascendental. Es una película un poco, pues, de una familia que se va a veranear y parece que está siempre en el filo de la navaja, pero al final se queda en eso, en el filo de la navaja. Pues claro, tienes ese miedo de que les vayan a pillar porque están allí. Claro, tú te imaginas que va a entrar ahí el padre de ellos, hecho una furia. Bueno, no voy a decir lo que pasa al final, pero quedas un poco decepcionado con el resultado. Las interpretaciones para mí, a mi parecer, bastante porque ella, pues bueno, tampoco me transmitió nada especial. Y él, pues tampoco. Los críos son críos. Los críos son críos. Bueno, los críos pues, les coges cariño porque son críos. Pero ellos dos, tanto ella como el amante o el entrenador de los críos, pues tampoco tenían una interpretación enorme. O sea, tampoco sé muy bien lo que piensan, porque muchas veces tú buscas una interpretación que te haga sentir lo que piensan, ¿no? O lo que están o lo que sienten. Pero en este caso, yo es que no tuve no conecté con ellos, con ninguno, la verdad. Entonces, pues me faltó eso también. Y técnicamente tampoco era una maravilla. O sea, pues técnicamente hemos visto productos mucho mejores, a mi parecer, en el festival. Todo esto es una opinión personal. Por ejemplo, Barn, pues técnicamente me pareció brutal. Y en cambio esta, pues se me quedó un poquito... No le encontré tampoco el misterio en la técnica. Entonces, no sé, yo cuando vi los premios me quedé un poco frío, la verdad. A ver, es una película que no pasa nada. No pasa nada en absoluto. O sea, estás todo el rato pensando que va a detonar algo que va a decir, ostras, es una película que no termina de arrancar. Vale, los niños con la mujer está una relación como muy extraña con el nuevo novio, que tampoco te dice muy bien de dónde vienen ni a dónde van ni nada. Eso de que los críos no sepan, o sea,
sí, vamos a invitar a vuestro entrenador, que es el entrenador de fútbol de los niños, vamos a invitar a vuestro entrenador de fútbol a las vacaciones. Pero papá, mamá, ¿por qué? No se hace esa pregunta en ningún momento, ¿no? O sea, mamá, ¿qué hace este señor blanco aquí? O sea, no es porque sea blanco, pero es una... Pero, entonces, sí se nota esa tensión... ¿Qué hace este blanquito aquí? Esa tensión en la casa de que ella, sobre todo, nota que no debería estar. Los niños, claro, los niños están muy cómodos, ¿no? Es la casa de los abuelos. Ellos han estado miles de veces pero ella tiene esa tensión. Yo llegué a pensar en algún momento, y sigo pensándolo, que ella terminó, que su marido de alguna forma es violento por la forma que tenía ella de cerrar la casa por la noche, como con miedo y tal. Pero tampoco es una cosa que ella no se llegue a verbalizar, que tampoco necesito que se verbalice algo, sino que se entienda realmente algo, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, es una película que cuando estás todo el rato pensando a ver qué pasa, que esto detone en algo interesante, y de repente la película ha terminado. Se van cada uno a su casa, adiós blanquito, nosotros nos volvemos a casa y aquí no ha pasado nada. Pues oye, no sé qué quieres que te diga. Además, no que se esperaba algo. ¿Nos parece que es una historia demasiado común? O sea, es una historia, la típica historia de mujer que se separa, tiene un amante, a los hijos le cae regulín al principio, pues porque, claro, obviamente no es su padre, entonces no saben cómo tratar con él. Claro, luego al final pues lo acaban aceptando, pero el mayor como que se enfada un poco cuando sabe que hay cosas. Se enfada cuando se entera de que en realidad no es simplemente el entrenador de fútbol, sino que es que está liado con su madre. Claro. Que chaval. Pero es la típica historia. O sea, tampoco me está contando nada nuevo. No me está contando nada especial. Lo más original que me pareció es que decidiesen ir a la casa de los abuelos y que ese es realmente el tema troncal de la película y el mayor conflicto. Que estás todo el rato ahí en plan, les van a pillar, no les van a pillar, algo va a ocurrir con este tema y nunca termina a pasar nada. Claro. Pero bueno, es una película de la sección oficial y como película de la sección oficial se postulaba a los premios oficiales. Oye, y que terminó ganando. Me cago en... Se llevó, que lo tengo por aquí. Mejor dirección. Mejor dirección para Joaquín Lafosse y mejor guión, creo que también... Sí, mejor guión. Que yo lo siento mucho, pero bueno, la mejor dirección, igual nosotros no tenemos el ojo apropiado para verlo. Pero perdona, mejor guión. Ostras, no sé, no lo entiendo. A ver, seguramente que había mejores guiones por ahí. Pero no es la primera vez que asistimos a algún festival y que la película que menos nos gusta de todo el cartel es la que luego termina ganando. Pues igual es que de esto no sabemos nada. Pero bueno, nosotros siempre hablamos de sensaciones, de lo que nos despierta dentro y de lo que vemos. Entonces, pues bueno, a nosotros no nos terminó de gustar. Al jurado de Donosti, que creo que estaba presidido por Bayona. J. Bayona, sí. Pues les encantó. Así que, oye, pues Concha de Plata mejor dirección y premio a mejor guión. Pues bienvenido sea, ¿no? ¿Quién somos nosotros? No. Unos simples podcasters. Pero no había acabado ahí la cosa, porque al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, también era pronto, vimos una película francesa, Couture, alta costura, podríamos traducirla, que si me lo permitís creo que es la más hollywoodiense, o por lo menos la más de cinematográficamente a lo que estamos más acostumbrados, más mainstream, teniendo en cuenta que es una película europea, eso sí, como digo. Está dirigido por Alice Cournot, que también está escrito el guión por ella misma, y el mayor atractivo es que la protagonista de la película era Angelina Jolie, que por supuesto se personó en el festival, aunque no en nuestra sala. Yo sé que es verdad que cuando volví a Zaragoza todo el mundo, ¿has visto a Angelina? ¿Has visto a Angelina? Pues no, vi su película pero no la vi a ella. Entonces está Angelina La vi Jolie, pero en la película. Exactamente. No requiere presentación Angelina. También aparece Luis Garrel, que era D'Artagnan en la película de Los Tres Mosqueteros, una de estas últimas que estuvimos hablando de ellas en una despensa de Alfred, creo. También sale ella Runf y Anayer Eni. ¿De qué va? Pues yo considero que son como tres historias que se van entremezclando un tanto caóticamente y todo contado como por una maquilladora del mundo del cine.
se entremezcla la propia historia de la maquilladora, que está escribiendo pues una especie de libro con sus vivencias. Por otro lado tenemos una diseñadora que se encarga de vestuario de unas películas de por ahí. Y por otro está la propia Angelina, que es la que va a ser la directora de la película, pero que estando en Francia, ella es estadounidense, pues estando en Francia se la diagnostica de un cáncer de mama. Entonces es tan agresivo y está tan avanzado que tiene que operarse en la misma Francia, en el mismo París, no puede ni siquiera volver a operarse con su médico. Entonces, a mí es una película que me gustó. Ya hemos visto conflictos similares como este. Sí que es verdad que es un tanto caótica porque son esas tres historias que se van entremezclando, pero no está del todo bien hilado, creo. En teoría la protagonista debería de ser la maquilladora que entra en contacto con las otras dos mujeres, Angelina y la diseñadora. Y la modelo, te olvidas. Y la modelo también está ahí. Pero que para mí no termina de ser todo lo orgánico que debería. Y que todo el protagonismo se lo termina llevando Angelina, ¿no? Que es simplemente una de las historias, quizás a la que más protagonismo se le da a esa historia. También porque es la directora de la película. Es una película que me gustó, lo que os digo, pero bueno, tampoco me pareció la maravilla. Sí, a mí me da la impresión de que hay un poco de... Digamos que la potencia gravitatoria de Angelina acaba arrastrando. Y... Me ha gustado eso. Es que Angelina Jolie, pues obviamente es un monstruo, ¿no? En la película. Y claro, todo lo que se podía haber desarrollado en los demás personajes acaba quedándose menos, pues en poca cosa comparado con lo que tiene ella en el personaje de ella, ¿no? También es un tema que es bastante sensible para ella, porque el tema del cáncer de mama, bueno, ella se extirpó los pechos precisamente por el tema del cáncer de mama. Es una cosa que a ella le toca de cerca. Ella es bastante reivindicativa también y bastante... intenta poner siempre el foco también en muchas de estas cosas que a lo mejor nos puede pasar desapercibidas. Entonces a mí me da la impresión de que ella se ha llevado mucho cacho de la tarta y el resto, que podían haber tenido más peso, pues se quedan un poco a medio gas. Por ejemplo, la modelo me parece que tiene una historia muy interesante, pero se acaba quedando también un poco a mitad. Y la escritora ni te cuento. La escritora, que es la escritora maquilladora, pues lo mismo, lo que dice Óscar, ¿no? Que podía haber sido la historia troncal a partir de la cual se van conociendo las demás y acaba quedando relevada casi a un tercer lugar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bueno, me parece que igual no estaba del todo bien enfocado el proyecto, pero sí que me gusta que se tocan todas las profesiones, ¿no? Un poco del arte dentro de lo que es el cine, la moda, el maquillaje, todo lo que, un poco todos los mundos que giran alrededor de todo ese arte, ¿no? Entonces eso está guay también, descubrir un poco el trasfondo de todo esto. Me parece que está muy bien dirigida además. Técnicamente tampoco es una barbaridad, pero es muy correcta, con lo cual yo salí bastante contento y además el cine me pareció brutal donde lo vimos. A ver, es una peli que cuando la empezamos a ver, hostia, dije, qué guay, unas vidas cruzadas, ¿no? Que me suelen gustar mucho estas películas, historias que en un principio van paralelas pero que de repente se van entrecruzando, todo con ese backup de, creo que es la Semana de la Moda de París, ¿no? Que están coincidiendo todas ahí. Pero ya enseguida nos metemos en el tema de Angelina, la directora, que es seguramente es el más interesante, pero además es el más interesante porque, a ver, el hecho en sí tampoco tiene un interés crucial para mí. Me interesa más ver cómo lo afronta el personaje / Angelina, porque es verdad que ella tiene una interpretación bestial del personaje en ese momento, sabiendo también sobre todo su historia personal. Entonces sí que está muy bien esa parte de la historia de la directora, pero es que las otras historias, la modista, la modelo y la maquilladora / intento de escritora, es que se pierden por el camino. Yo creo que se abandonan
completamente hacia la mitad de la película se dejan relegadas a algo anecdótico, a algo de acompañamiento de la historia que sí que interesa, que es la de Angelina, que realmente tampoco me interesa tantísimo como para que me llene una película. Pero ostras, si le hubiéramos hecho algo a esos personajes, tenemos además 4 personajes femeninos en un mundo, hostia, que puede ser relativamente chungo como es el mundo de la moda, 4 mujeres que pueden sentirse ninguneadas, cosificadas dentro de ese mundo. Sí que esperaba algún punto de interconexión entre ellas, que sí que quieren dar un poco de lejos entre la modelo y la directora, la modelo y la maquilladora. Lo de la modista es yo pasaba por aquí. Sí. Y eso que la actriz es la actriz de Crudo, que me gusta mucho, pero me pareció una cosa como totalmente abandonada. Entonces, jolín, haberles hecho algún punto de conexión en medio de la película, algo en lo que se juntaran, que me hablara un poco de la sororidad de ese momento, de ellas, pero no, al final eso se centra en el personaje de ella, de la directora, y a las otras, ostras, las deja abandonadas, incluso con algunos momentos como de la modelo, con esa pseudo amistad que tiene con otra modelo, casi como de refilón, que me parecieron incluso un poco forzado. Ridículas. Sí, forzado, porque no lo entendí una cosa fluida y una cosa natural, ¿no? Me pareció una cosa pues de aprovechar que pasaba por aquí y ya está. Entonces, me pareció como una oportunidad desaprovechada para hacer algo más chulo que lo que vi. Pero bueno, yo creo que es una película que, aunque solo sea por la historia de Angelina, merece la pena. Sí. Porque vemos casi todas las fases de la enfermedad en una las semana, primeras ¿no? fases. Que es la de la semana. Que es que, bueno, ella está en París, está estadounidense. De vez en cuando llama a la hija porque ella está como separada, la hija no le hace mucho caso. Se entera de esto, de lo del cáncer. Al principio, claro, su médico de Estados Unidos prácticamente no le dice nada. Le dice, bueno, ve a ver a mi colega de Y que Francia. te lo cuente él, sí. Y que te lo cuente él. Claro, Vaya... el médico de Francia da por hecho que ya lo sabe, que el médico, que su colega de Estados Unidos ya se lo ha medio contado, y la otra está en plan, ¿pero qué me estás contando? No sabía nada de esto. Ahí... Claro. Sí, perdona, Sí. Óscar, que te corte, porque ahora Sí, que diciendo eso me acabo de acordar pues de algo que quería decir también, que en cierto modo hay oculto, tampoco es oculto, pues, pero sí, se puede interpretar que hay una cierta denuncia al patriarcado, ¿no? Se nota sobre todo... y a las malas praxis médicas, ¿no? Sí. Es que si os fijáis, todos los médicos son hombres, además la tratan un poco sin mucha cercanía, la verdad, muy fríos, muy directos, muy rudos. Y luego en el mundo de cuando están en la maquilladora y la escritora y están haciendo su trabajo, también sus responsables suelen ser hombres y también las suelen tratar un poco de forma cuestionable. Claro, por eso creo que se podría haber tocado un poco más el tema de ellas como grupo, ¿no? Porque al final, joder, me fastidió un poco que ella se tiene que enfrentar a esto y ya está sola. Y a lo único que recurre es a ver si follo con mi compañero de... No sé si es... No sé qué Creo es. que es el asistente de dirección. Asistente de dirección o algo así. Pero yo eso lo interpreto como que antes de operarse, Sí. quiere tener un último encuentro sexual sintiéndose ella deseada, porque ella tiene el miedo, y que eso creo que lo tienen muchas mujeres que se operan, se tienen que operar, de que al perder la mama ya no va a ser atractiva para el género masculino. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver, ¿no? Pero quiere tener un último encuentro. Y en realidad una relación que hasta entonces la habíamos visto incluso complicada, ¿no? De que discutían mucho en rodaje, de que el otro no la tomaba en serio y tal, y a la otra le daba igual la opinión del primero, pues por un tema simplemente físico, de atracción sexual, pues terminan en la cama juntos. Las interpretaciones me parecieron brutales, eso sí, de todas. Sí. Bueno, terminado ya. Esta película la vimos en el Cine Victoria Eugenia, un cine maravilloso, el cine más clásico
de Donosti a mí me flipó. Es también de la sección oficial, esta Couture. Y bueno, aun siendo una hora un poco complicada para verla, yo creo que ninguno caímos en el sopor matutino y la disfrutamos bastante, ¿no? Sí, sí, total. Háblanos un poco rápidamente, Óscar, de proyecciones que nos hemos perdido. Claro, porque nosotros estuvimos el primer fin de semana de los 2 que duraba el festival. Entonces, había películas que ni siquiera se habían estrenado cuando nosotros estuvimos en San Sebastián. Entonces, otras que han tenido cierta repercusión en medios, Ballad of a Small Player, de Edward Berger, que es la película de Colin Farrell y Tilda Swinton. Sí. También se vio por ahí Los Domingos, que fue bastante premiada también, Sundays, de Alauda Ruiz de Azúa, es una película española, hispano-francesa en realidad. La película Franz, de Frank Kafka, es una especie de biopic, ¿no?, de Kafka, de la directora Agnieszka Holland, una coproducción entre Polonia, República Checa y Alemania. Una de las que también más repercusión ha tenido es La Vasca más Palomas, una película LGTBI de Aitor Arregui y José Mari Goreaga. Nuremberg me dio bastante pena perdérmela porque, bueno, con ese nombre supongo que estará relacionada con los juicios de James Vanderbilt. Es una película donde salía Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Richard E. Grant, Colin Hanks, el hijo de Tom. Pues seguramente habría sido bastante interesante de ver. Y una de las que también ha tenido bastante repercusión del director Alberto Rodríguez es Los Tigres, protagonizada por Antonio de la Torre, ¿vale? Y aparte también me apetecía nombrar un poco las películas que teníamos pensado haber visto, pero que si no hubiera sido por esas 6.000 personas que teníamos por delante, pues habríamos terminado viendo. Entonces, tú a lo mejor ya sabes algo de ellas, Diego. La película Dos Pianos, que tenía buena pinta, una película francesa. Ni idea, porque estaba en sección oficial, por pillar sección oficial, y fue, yo creo que de las películas que antes cayeron las entradas. O sea, era una cosa bestial. La película Mi amiga Eva. Sí, es una película de Sesgay, una pinta también como de comedia, el costumbrismo, ¿no?, de Sesgay, y tenía pinta de ser una peli entretenidilla. Una pena. Que en realidad esa está ahora en cines, así que la podéis ver si queréis. También tenemos Limpia, que yo no sé de qué iba. Sí, era un thriller con pinta de, no terror, pero sí thriller misterio chileno, creo, que la verdad es que esa sí que me penó bastante porque tenía bastante buena pinta. Una película que a mí me apetecía mucho ver, que era El agente secreto, protagonizada por Wagner Moura, Pablo Escobar, en la serie Narcos. Sí. Tenía bastante buena pinta. Una película brasileña que también otro thriller así de espías, policíaco y tal, que sí, me penó bastante. Y también le tenía muchas ganas porque pintaba muy bien la última película de Paolo Sorrentino, La Gracia, pero que luego en realidad tampoco he leído que haya sido gran cosa, por lo menos no ha picado ningún premio. Sí, una peli también que tenía buena pinta un presidente italiano en sus últimos días que debe decidir si indulta a unos presos y tal. A mí me apetecía, y sobre todo poder decir, bueno, es que hemos visto a Sorrentino, ¿no?, en Donosti. Luego, hay una cosa que no sabía que existía, que es de repente la película sorpresa, que es, sin haberlo conocido nadie, de repente un día anuncian una película que no estaba anunciada en cartel, y este año fue Frankenstein, de Guillermo del Toro, una película que nos habría encantado ver, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, incluso Christoph Waltz. Bueno, la enésima reinterpretación de Mary Shelley, ¿no? Es la Ustekabeko Filmoak de los festivales, también lo estaba en el festival en la semana de terror, y bueno, es un clásico en general en todos los festivales, creo yo. Y la que ha estado muy presente en todo el festival es Movistar Plus, la plataforma que ha llevado varias series y documentales. Con anuncios por todas partes de San Sebastián. Sin duda. O sea, era... No, y además ponían los carteles y tenían todos pintaza, la verdad. Movistar Plus está mezclando mucho con el audiovisual. Y lo bueno es que lo podremos terminar viendo en la plataforma, así que hablaremos de ellos quizá en alguna despensa de Alfred. Por ejemplo, el documental Flores para Antonio,
que homenajea a Antonio Flores, el hijo de la faraona, y que está un poco conducido el documental por Alba Flores, su hija. Es que yo creo que está dirigido por Alba Flores. ¿Dirigido por Alba Flores? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tiene que ser, tiene una pintaza que tiene que ser espectacular. O sea, tiene muy buena pinta. Tuvo mucha repercusión, hubo muchas entrevistas, sale tanto ella como la familia, Lolita, Rosario, bueno, debe ser muy chulo. Y ese, bueno, estará en Movistar para ver, o sea que lo tenemos seguro. El documental Hasta que me quede sin voz, de Antonio Leiva. ¿Antonio? Ese me ¿Leiva? Interesa menos. Leiva, es del cantante. El Leiva. El Leiva. Es Y que... una serie que tiene pintaza es Anatomía de un instante, sobre el tema del 23F en nuestro país, el golpe de estado, que creo que son... Lo echaron entero en San Sebastián, del tirón. Así que lo que me iba a pensar que a lo mejor son como una miniserie de 3 episodios o algo así, pero tiene actores como Manolo Solo, como Álvaro Morte, irreconocible. Bueno, tiene pintaza el cartel y esa la podremos ver en noviembre en Movistar Plus. Así que ahí nos tendrá. Pues ya que habléis de Movistar Plus, voy a decir otra peli que también estuvo en el festival y que ha traído polémica y a mí me ha parecido brutal, que es Sirat, que estuvo en la sección de Made in Spain. Sí. Y la podéis ver en Movistar Plus ahora, y la verdad que es dura, ¿eh? Es una película que no deja indiferente a nadie. Os la recomiendo mucho, muchísimo. Todavía no la he visto. Óscar, ¿puedes decir dónde la viste tú? La vi en Cannes, en el Festival de Cannes, sí señor. Gracias, Diego. Pues vamos, si quieres, hablarnos un poco de los premios de la sección oficial. Bueno, pues se repartió la Concha de Oro a Mejor Película a los domingos. Ya hemos comentado antes que era una película española. Una peli que también la tenía yo marcada y tiene muy buena pinta. Va sobre, creo que una chica de una familia que creo que quiere meterse monja. Exacto, o que la monja. A sus padres. No, ella quiere meterse en monja de clausura. Entonces, esos domingos aluden a esos domingos de comida familiar, ¿no? En los que se empieza pues a tratar el debate de cuando te viene la niña y te dices que me quiero meter a monja de clausura. Ojo. Entonces, me parece como una película muy interesante, ¿no? Que tiene un debate muy chulo. El premio especial del jurado fue para Historias del Buen Valle, de José Luis Guerín. No sé si has oído hablar de ella, Diego. No. Ya hemos dicho que la Concha de Plata Mejor Dirección y Mejor Guión fue para Joaquín Lafosse por 6 días en primavera. La Concha de Plata Mejor Interpretación Protagonista fue para José Ramón Soroiz por Más Palomas, es la película LGTBI que os he dicho antes. Exaequo, que está muy de moda eso de compartir premio, con Sao Si-hon por Her Heart Beats in Its Haze. Bueno, su corazón se golpea con la jaula, en la jaula o algo así. Su corazón bate en la jaula. Más Palomas, una película que también tenía muy buena pinta sobre un señor mayor, ¿no? Un padre de familia, en realidad, pero que vive, creo que en Tenerife, Canarias, en Gran Canaria o algo así. Él ha salido del armario en su vida de ahí, de las islas, pero no ante su familia. Entonces, al parecer, tiene un ataque al corazón, algún tipo de enfermedad y tal, y tiene que volver a vivir a la península con su familia, ¿no? Con sus hijos, ocultando lo que es en realidad, ¿no? Esa vida que llevaba libre en las islas. Debe ser muy chula y el actor principal debe estar genial. Es una película que ya está en cines, pero aquí por lo menos en Zaragoza no ha llegado en versión original, y es que en realidad esta es una película vasca. Entonces, parte de la misma es en euskera. Entonces, como aquí solo ha llegado la versión doblada, de momento no me he animado, así que a lo mejor la termino viendo en alguna plataforma cuando la suban. ¿Pero está en Zaragoza? ¿En algún cine? Sí, está en Palafox y Aragonea. Jolín. Sí. La Concha de Plata, mejor interpretación de reparto, fue para Camila Pleate por Belén, y la mejor fotografía a Po Esteve por Los Tigres. Pero vamos, hay que decir que hay un montón de premios más allá de esta sección oficial, premios nuevos directores, premios Horizontes Latinos. Bueno, he contado como una decena o docena de premios que reparten mucho, vamos. Aunque siempre los medios se suelen centrar en las conchas a lo típico, mejor película, dirección, lo normal. Al final la sección oficial, ¿no? Es la que se lleva los premios. Eso Pero, es. Ojo, que los premios pequeños tienen premio en metálico que ronda los 50.000 euros, 20.000 euros en estas secciones
pequeñas, por decirlo de alguna forma. O sea que, ojo, hostia, vaya festival. Es que, bueno, seguramente sea el festival, esto ya lo desconozco, pero lo supongo, sea el festival con más presupuesto de toda España. Tiene un gran apoyo del propio Ayuntamiento de Donosti y un montón de patrocinadores. Sí que hay que decir que la tienda de regalos no se pasaban con los precios. Yo me compré una gorrica, creo que me costó 20 o 25 euros, así que es más o menos lo normal. Pero eso, que tendrá un gran porcentaje. Y comentar los premios honoríficos. El primer día se entregó el premio Donostia a Esther García, una productora de toda la vida, muy vinculada con los hermanos Almodóvar. Y de los últimos días, creo que fue en la clausura, se entregó otro premio Donostia a Jennifer Lawrence, pues la actriz, ¿no?, de Los Juegos del Hambre, por ejemplo, o Passengers. Bueno, ha hecho un montón. Sí. Por toda su carrera. Dicen que ojo, es una chica ya que le muy queda joven todavía. Así que... Sí, sí. Pues imagínate. Muy bien, chicos, repasado todos los datos oficiales, las películas que hemos visto, darme unas últimas impresiones del festival, aparte de decirme que queréis volver, porque eso ya lo sabemos todos. Pues Bueno, yo quiero volver. Venga, Vale, Oscar. Por supuesto que queremos volver, pero yo creo que nos hemos fijado en nuestro próximo objetivo en el Festival de Sitges 2026. ¡Ay, qué ilusión! Vamos a cruzar los dedos para ver si puede hacerse realidad. Nada, redundar un poco lo que ya hemos dicho al principio, un gran festival, que se han paseado estrellas tanto nacionales como internacionales, nacionales de la fama de la talla de Eduard Fernández, Álvaro Morte, Miguel Gaztañaga, Aaron Piper, Fernando Guillén Cuervo, Raúl Arévalo. Internacionales, pues ya hemos dicho, la propia Angelina Jolie, ha ido Colin Farrell, ha ido Juliette Binoche, Paul Dano, que no le vimos, pero ha estado Matt Dillon, incluso Stellan Skarsgård, que es el padre de ese gran clan de los Skarsgård, aparte de todos otros miembros del mundo audiovisual internacional, nacional, incluso aragonés, que no han ido como protagonistas, pero sí que se han acercado desde nuestra comunidad a ver, pues como nosotros fuimos, ¿no? A ver lo que se cocía en el Festival de Donosti. He buscado el dato, decías tú al principio del podcast, igual se han visto más de 100 películas. 254 títulos de 56 países diferentes. Yo creo que un festival como ese... Nosotros estamos más acostumbrados a algo reducido, algo más casero, como el Festival Saracusta de Zaragoza. Que oye, pero algún día llegaremos, algún día llegaremos. Ostras, iban locos los periodistas, una pasada. Hombre. Iban grabando todo en el móvil. Ahora me voy a otro lado, ahora no sé qué. O sea, tiene que ser una locura cubrir todo el festival. O sea, tienes que desplegar ahí un montón de periodistas para hacerte con todo, porque si no es imposible. Oye, y un detallito. No se podía comer palomitas. No se, ni comprar ni comer. O sea, uno de los carteles que aparecía al principio de las proyecciones era que estaba prohibido comer. Me parece bien. Ya comerás luego. Sales luego de pinchos. Pues así no te llenas de palomitas y luego comes más pinchos. Un poco de intrahistoria, de metahistoria. Cuando antes de ir al festival yo iba pensando en mis historias y decía... Hombre, pues no voy a comer palomitas en todas las proyecciones, obviamente, que si vemos 4 al día, pero por lo menos una sí que me daré el capricho de comprarme un buen buquet. Pero nada, ya vi desde el principio que no podía ser. Y lo que sí que era muy tradicional ahí en el festival y que enseguida nos hizo gracia y nos sumamos, esos aplausos antes de la película, cuando aparecía el cartel de Cinemaldia, ¿no? Y todos empezamos a dar palmas, que todo el principio creo que Diego... Te quedas ahí un poco en plan ¿qué está ocurriendo aquí? Pero al final eras de los que iniciaba el aplauso. Sí, era como una cosa, hacían como un anuncio previo en el que iban pasando las secciones con una música como muy rítmica y la gente, pues oye, a seguir con palmas. Y bueno, donde fueres a lo que vieres, esto claro, es la auténtica fiesta del cine, ¿no? Pues a tope, a divertirse. David. Pues a mí, bueno, me ha parecido espectacular, una experiencia inolvidable, la verdad, y es una cosa que tenía muchas ganas de hacer. La verdad que teníamos, todos los tres, yo creo, de aquí, teníamos ganas de ir a un festival de este calibre, ver un poco, pues ese ambiente, respirar el cine, irnos por ahí por la ciudad a buscar sitios, bueno, que nos guiaba Diego, ¿no? Porque era nuestro guía oficial de comidas. De pinchos. y la verdad que muy guay, muy a gusto, además un sitio acogedor, el apartamento que alquiló Oscar, pues brutal, o sea, me pareció una pasada, no sé cómo conseguiste
ese sitio, pero bueno. Una ganga, ¿eh? Es para repetir claramente o para ir a otro festival. Si podemos ir a Sitges, pues estará muy guay también, seguro. Yo la verdad es que encantado, un sueño, sobre todo también ir con vosotros, ¿no? Esas conversaciones después de salir de las películas, bueno, no se pagan con dinero. Y bueno, que mejor ir a una de mis ciudades favoritas, a una de mis aficiones favoritas, más comer pinchos por Donosti. Pues, ¿qué más se puede pedir? El año que viene Sitges, ostras, otro sueño hecho realidad, pero ahí sí que tenemos que estar a las 9:00 para coger las entradas, porque al parecer debe ser de traca también comprar las entradas. Bueno, señores, encantados de haber estado en el festival con vosotros, encantado de haber hecho este programa con vosotros, que nos escuchen en los festivales. Somos un podcast de festivales, con lo cual pueden acreditarnos como prensa de festival en algún momento. Por favor. Algo bueno, no nos molesta pagar las entradas, que paso estamos. Despídanse, señores. Hasta la próxima. Adiós. Agur. Si no quieres perderte ninguno de los programas de El Sótano de Bruce, suscríbete a nuestro canal de iVoox, Spotify o cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes. Y no olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Que paséis una buena semana.